Pero la ansiedad quizá que amerita tal vez un poco más de psicoterapia como tal, pues es aquella que no te deja hacer, que está todo el tiempo. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, si decidí estudiar psicoterapia es porque muchas partes de mi vida, y la mayoría de mis 34 años, aunque no se noten, he vivido con ansiedad. Ok. ¿Sí? Y de repente uno piensa que es algo que, sí, es que soy ansiosa. Pues sí, pero pues es como decir, sí, tengo diarrea. No, no debes vivir todo con el tiempo, ¿no? Exactamente. Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy estamos aquí con Doria Perry, una persona especializada en la psicología de las personas, paramédico y muchas otras cosas más. ¿Cómo te gustaría presentarte al universo? Bienvenida. Creo que primero te agradezco muchísimo la invitación. Habíamos hablado de esto muchas veces y no lo habíamos materializado. Es correcto. Soy médico de profesión desde hace 11 años ya. Tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica ya desde hace 2 años. Pues te puedo decir que tengo experiencia en muchas cosas, pero no soy experta en ninguna. Entonces yo creo que dudar de todo es una de las grandes cosas que podemos hacer para aprender y pues me siento muy honrada de que me hayas invitado este día de hoy. Para mí es un honor tenerte. Doria y yo nos conocemos desde hace un rato, de hecho no demasiado. No. Sin embargo, el universo nos ha unido para tener conversaciones divertidas. Yo considero, tras bambalinas, que Doria y yo somos la misma persona, pero no. Sí, creo que compartimos experiencias similares y eso también pues, nos hace un poco más afines y también fomenta amistades mucho más entrañables, lo cual también agradezco. Es correcto. Sí, por ejemplo, pues ya ven que tengo mi libro de El amor tiene sabor a café. Doria, por su lado, también es escritora, tiene varios libros. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son tus libros? ¿Dónde podemos encontrarlos? Cuéntanos un poquito de tu vida literaria. Bueno, yo siempre pensé que mi sueño grande era escribir un libro, escribir uno que fuera algo bueno, ¿no? Después que pensé que mis autores favoritos, la mayoría no habían estudiado para escribir libros y entonces me fui para la medicina. Tengo 3 libros en mi haber, el primero a los 19, el segundo a los 24 y el último hace como 3 años. Son para mí como logros personales, no puedo compararlos con las cosas maravillosas que hay afuera, porque tú sabes que leer también es una maravilla. Claro. Pero bueno, son libros que a mí me satisfacen, en algún momento de mi vida satisfacieron a la Doria que fui, y pues quién sabe más adelante qué va a haber, ¿no? Claro. Sí, pues sí, justo digo, antes de cambiar el tema, porque el día de hoy, pues obviamente aprovechando que tú eres una experta, psicoanalista y todo eso, queremos hablar un poco de lo que es la ansiedad, pero creo que está cool como ver la sinergia de la literatura como escritor y como lector, también con ansiedad, porque creo que ese outlet creativo, creo que a muchas personas, y me incluyo en esa ecuación, nos ayuda como a procesar nuestra ansiedad, nuestras emociones, nuestros miedos, o simplemente como generar este mundo ficticio, ¿no? Claro. O ideal. Voy a hacer una pequeña anotación ahí. Yo no soy psicoanalista todavía. Tengo la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que es el enfoque basado en el psicoanálisis para llevar a la psicoterapia, pero los psicoanalistas requieren una formación de 4 años más, que apenas voy a empezar. Entonces, ojalá algún día me puedas anunciar como tal, claro, pero todavía no lo soy y eso es importante saberlo como paciente y como persona que en algún momento busca ayuda profesional, porque pues allá afuera hay muchas cosas. Sí, claro. Muchas personas que dicen ser lo que no son. Lo digo por experiencia profesional y personal. Hay profesionales que son buenos, que son malos, que son terribles, que son buenísimos. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Ya me estoy metiendo más. No, está súper bien. De hecho, me parece súper interesante porque digo, también aparte de los libros, literatura y todo eso, pues en general en el podcast, en varios episodios me gusta mencionar cosas sobre meditación, salud mental y cosas más por el estilo. Y muchas veces, yo recomiendo y seguiré recomendando porque yo no estudié psicología, yo estudié marketing, es que pues obviamente cualquier conocimiento que encuentres en internet siempre lo termines hablando con una persona profesional. Y ahí me parece muy interesante porque hay pues muchas personas, ya sea en el mundo del yoga, de la meditación, del, el coaching de vida, no sé cómo le llaman, que van por la vida intentando hacer este rol de psicólogo o psiquiatra. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es como tu comentario hacia las personas de afuera que a lo mejor no tienen ni idea de qué credenciales pedir o qué buscar para encontrar una persona adecuada? Bueno, para empezar, un psicólogo se forma como psicólogo de licenciatura. Tengo entendido que son 4 años también. Un psiquiatra solamente puede ser psiquiatra siendo médico primero. Ok. Para ser psicoanalista puede ser cualquiera de los dos, pero no necesita ser psiquiatra ni psicólogo.
se ha cambiado desde hace muchos años ya para insertarse al estudio del psicoanálisis, que no es un prerequisito como tal, pero sí necesitas una maestría en psicoterapia psicoanalítica antes de querer ser psicoanalista. Yo creo que la primera intención que una persona debe tener cuando quiere buscar ayuda es buscar a una persona que por lo menos tenga una cédula profesional. Por ejemplo, yo no tengo cédula profesional de psicoterapeuta. Okay. ¿Por qué? Porque entró la pandemia, los trámites, la SEP, Sí. cambio de gobierno y ahí está atorada. Cosa que también como paciente debe uno de buscar. O sea, uno tiene que buscar, ok, esta persona me gusta cómo se ve, quiero ir a buscar consulta, vamos a meternos a Google Legal, ¿cuáles son sus credenciales? Ah, ok. Créeme que me ha tocado muchos pacientes que me dicen, es que he estado con este terapeuta desde hace muchos años y de repente me dicen unas cosas que a mí no me cuadran. Y le digo, ¿por qué no le preguntas dónde estudió? Y después regresan, no, pues es que no había estudiado, que era psicólogo de la vida. ¿En serio? Entonces, pues es un riesgo muy grande, ¿no? Wow. Porque está la salud quizá emocional de Claro. las personas y pueden terminar peor. Sí, por supuesto. Entonces, por salud mental yo creo que dudar es lo primero que uno como paciente debe hacer. Buscar está en lo correcto. Y aún así tengas un profesional con todo en regla, a veces no haces clic, Sí, claro, sí. a veces no te sientes bien. Entonces, el que sigue. Hasta que encuentres a alguien con quien te sientas a gusto de platicar. Porque eso es muy importante. Claro. En la psicología y en el proceso de psicoterapia existe algo que se llama transferencia y contratransferencia, que es la relación con tu terapeuta. No me voy a ahondar mucho ahí, pero mi intención también es que somos una generación, yo creo, que se tiende más a dudar de sí mismo y de que ahora la terapia ya no es un tabú. Exacto. Ahora ya dices, es que mi terapeuta me dijo esto y esto y el otro. Y eso Sí. está fabuloso. ¿Qué hace un joven ansioso que quiere ir a terapia pero no sabe cómo ir a terapia o le da miedo a la terapia? ¿Cuál sería tu consejo? Pues yo creo que lo primero es que hay que identificar cuando tienes ansiedad, ¿no? ¿Cómo identificas que Porque- tienes ansiedad? La mayoría de las veces, pues es una situación que te pone de nervios, ¿no? Es que estoy nerviosa, es que estoy de nervios, es que bla, bla. La ansiedad se puede presentar de muchas maneras dependiendo de la persona. Ya digamos que es algo muy de cada uno. Pero la mayoría de las veces es un evento de angustia en donde algo te amenaza, aunque no sabes qué es. Te puede dar taquicardia, te puede dar náuseas. La colitis es lo más común. El intestino es el lugar favorito del estrés. Ok. Dolor de cabeza, dolores musculares, hasta muchas otras cosas más. La ansiedad puede empezar a escalar, se puede volver un ataque de pánico, pero realmente sufrir de ansiedad es, pues yo siempre digo que es un monstruo, porque quien no ha padecido ansiedad no sabe realmente lo difícil que es lidiar con algo que de repente no puedes y que te falta el aire y sientes que te vas a morir. Y te dicen, no, pero es que estás bien, y tú sientes que te vas y te vas y te vas, y eso da mucho miedo. Claro. Claro, eso estábamos hablando ya un poco más del ataque de pánico, ¿no? Sí. La ansiedad es un mecanismo de defensa. O sea, existe por una razón. Así como la fiebre nos avisa de que hay una infección por algún lado, la ansiedad nos está avisando de una amenaza. Esta amenaza puede ser real o no. Autogenerada, ¿no? Algo que yo me imagino y qué va a pasar mañana si bla, bla, bla. No tanto así, Ajá. porque lo que logras imaginar lo controlas. Ok. Pero lo que está detrás, en tu inconsciente más atrás, Ok. donde ya no te pide permiso para salir, eso ya es mucho más difícil de saber. Ok. Si tú de repente llega aquí un... Payaso. Ok, hablando de cosas individuales. Un Bueno, payaso. un payaso para ti y una cucaracha para mí, ¿no? Ay, Yo voy a- cucarachas. Sí, cucarachas. Me voy a poner ansiosa y a lo mejor una cucaracha pequeña no es una amenaza real, pero yo la voy a ver gigante. Yo Claro. sigo pensando que miden 8 metros hasta hoy día. Más o menos. Pero pon tú que venga un oso, cosa que en esta ciudad es viable. Chipinque. Te vas a empezar a sentir, la adrenalina se te va a soltar y vas a querer correr, y es tu mecanismo de defensa. Hay un ejemplo que yo le pongo a mis pacientes que a mí me parece muy sencillo. Imagínate que tienes a un niño, 2, 3 años, está jugando con sus papás en la alberca, Llega el papá y lo asusta con un cocodrilo de juguete. Sí. Inofensivo aparentemente. La intención del papá no es asustarlo, es... Una broma. Ok, tienes un niño con quizá una capacidad emocional muy arcaica, que se queda y dice, la persona que me debe proteger de repente me produce un episodio de ansiedad. Agua, miedo, no, agua. Ese niño de adulto a lo mejor le va a tener miedo al agua y no se va a acordar por qué. Ahí el miedo sería, ¿hace el agua, hace el papá o hace el cocodrilo? No va a poder ubicar al papá de manera de entrada.
sino que como haz de cuenta que tienes, pues igual es un pequeño, ¿no? Solamente agarra figuras, conceptos, no tiene una capacidad de elaborar más cosas. Sí. Y lo único que agarra es agua, miedo, desconfía. Sí. Ese adulto te va a poder decir, yo sé que el agua no me ahoga, yo sé que si me meto en una alberca, no, pero va a sentir esa ansiedad y esa es la que ya no puede controlar. Okay. Esa es la que ya no sabe de dónde viene. Ahora me vas a decir, bueno, pues es que no se va a acordar nunca de que eso le pasó. Probablemente no. Pero lo que hace la terapia la mayoría de las veces y con cada persona es, mira, esto pudo haber pasado acá. Y entonces empieza a decir, es que yo creo que tiene que ver con mi papá. Y entonces tu papá no confías en él, yo siento que no. Puede ser un ejemplo, ¿eh? No es otra cosa. Me podrías decir, a lo mejor le tiene miedo a los cocodrilos en un futuro. Generalmente los juguetes pues no se parecen mucho a los cocodrilos reales. Sí. Pero es un ejemplo muy sencillo. La ansiedad siempre se dispara con, ahora sí vale la redundancia, con un disparador que no siempre sabemos cuál es. Las alturas, el agua, las fobias. Y por ejemplo, o sea, en este caso, ¿no? Del agua, el niño, el papá. O sea, ¿tú crees que en terapia, o sea, obviamente la memoria pues empieza hasta, no sé, los 3, 4 años, ¿tengo entendido? Ajá, más o menos. Más o menos. O sea, si esto pasó antes, ¿tú crees que con suficiente terapia y como, no sé, hipnosis, regresión o lo que sea, podrías llegar a este recuerdo o simplemente va a ser como muy vago de que, pues creo que fue mi papá, creo que tuvo que ver con agua y listo? Muy difícilmente llegue a esas alturas de claridad. ¿Por qué? Porque cuando tú sufres un abuso, aunque no sea un abuso real, lo que hace tu aparato mental es que ¡pum!, lo cierra bajo llave y dice, nunca más. Le cierra la puerta, le pone 1000 candados y para que tú accedas a ese recuerdo es prácticamente imposible. Sí hay hipnosis que te pueden hacer regresiones y sacan cosas, pero no tan en etapas tan primitivas. Claro, lo puedes resolver. A lo mejor llegas a asociar algo y dices, yo creo que va por aquí. La ansiedad no se va del todo, pero ese adulto puede decir, ya sé que tiene que ver con algo mío y no es el agua. Y entonces sí, ahí entran otro tipo de psicoterapias que pueden ser, por ejemplo, las conductivo-conductuales, en donde ya cuando empiezas a hallar la raíz de donde viene, tal vez no exactamente, pero ya le entiendes por dónde va el asunto, entonces ya cambias conductas. Yo conductivo-conductual no practico, no conozco tanto, pero he leído y he visto también que esa es la mejor forma de como que readaptar. ¿Por qué? Porque si empiezas a cambiar hábitos sin saber de dónde viene, solamente vas a cambiar un hábito por otro. Claro. O sea, ¿en hábitos te refieres como a qué en este caso? Por ejemplo, porque, y ahí sí discúlpenme los conductivo-conductuales, no quiero ofender a nadie, no es, insisto, no es algo que yo sepa más, pero si tú intentas cambiar un hábito, por ejemplo, fumar, que viene, ahí sí ya es algo muy psicoanalítico de algo oral por allá que no me voy a meter. Sí, yo que esto... Pero a lo mejor fumas por ansiedad, que puede ser una buena relación ahí. Dejas de fumar, pero buscas otro vicio. Claro. A lo mejor es el café. A lo mejor es el alcohol. Digo, no es algo que suceda todo el tiempo. Es, digamos, un patrón que suele suceder. Si te pasa un hábito malo con otro hábito menos malo o los disfrazas. Se vale criticarme, se vale todo. No soy portadora de ninguna verdad. Yo solo hablo de lo que he visto. Pero si algo me parece lo más adecuado para tu audiencia, es que se vale dudar, ¿eh? Incluso hasta de lo que estamos hablando. Sí, justamente. Sí, por eso creo que está súper cool, por ejemplo, plantear todos estos temas. Pero como siempre digo y siempre diré, o sea... Pues si tú tienes un psicólogo, un psiquiatra, alguien profesional que te atienda, con sus debidas credenciales, como vimos previamente, pues puedes cuestionar todo lo que se está discutiendo aquí en la mesa y pues bienvenidos. O sea, nada es una regla de oro y nada está escrito en piedra, pero siempre me parece cool como ir explorando diferentes perspectivas de diferentes personas para ir como que medio alineándonos de cuál es el pensamiento general, ¿no? O cuál es simplemente nuestro punto de vista. Ahora bien, hay otro tipo de ansiedades que... Hablamos del abuso real y el no real, ¿no? Pero hay abusos reales. Y ese es un tema, desgraciadamente, mucho más difícil de tocar, pero es muy común. Sí, o sea, por ejemplo, además para hacerlo como a prueba de todo, o sea, el no real es como esto, de que el papá te asusta sin quererte asustar. Así es, que no es una amenaza real, pero tal vez el bebito la sintió como tal, ¿sí? Pero no era intención del papá. Pero hay abusos reales. Claro. Desgraciadamente hay muchos abusos reales. Que se dan en la infancia, que son desgraciadamente muy comunes y que tiende el aparato mental a cerrarlos. Y de repente las pistas en la vida adulta ahí están. Y si esas ansiedades de repente que te dan ciertas cosas, no siempre, insisto, no siempre, ojalá todos los casos fueran abusos no reales, pero la mayoría de los casos así es. Y
Vivir con ansiedad, pues no es vivir. Claro. Es un proceso difícil, no cualquiera puede con ello, porque te invita a autoexplorarte, a voltear los ojos adentro y decir, a ver qué tengo acá. ¿Y de dónde viene esto? Y te vuelves ansioso porque empiezan a salir cosas que no quieres. Sí, por ejemplo, o sea, en este caso, digo, yo sé que es muy difícil generalizar porque cualquier tipo de abuso obviamente viene diferente, de un contexto diferente, por una persona distinta. Pero además, tipo de dolores de cabeza, no sé, problemas intestinales, todo eso. O sea, ¿tú crees que hay algo medio general o como un red flag al cual observar como para saber si tú tienes ese tipo de trauma? Yo creo que todos padecemos ansiedad de alguna manera. Porque no creo que exista una persona que no haya padecido de ansiedad. Digo, si te pones en público a hablar, pues a lo mejor te pones un poco nervioso, ¿no? Y eso es ansiedad. ¿Cuál es la amenaza? Pues exponerte a un público, ¿no? Que a lo mejor te puedan comer. Te vean en calzones. Yo creo que la mejor forma de saber cómo es esa ansiedad, si tanto la sufres, es que vayas a ver a un terapeuta. Ok. ¿Por qué? Porque es mejor que te digan que estás bien. Y de paso aprendes más de ti mismo, lo cual es lo mejor del mundo y a todo el mundo se lo recomiendo, porque también es lo más difícil. Pero la ansiedad quizá que amerita tal vez un poco más de psicoterapia como tal, pues es aquella que no te deja hacer, que está todo el tiempo. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, si decidí estudiar psicoterapia es porque muchas partes de mi vida, y la mayoría de mis 34 años, aunque no se noten, he vivido con ansiedad. Ok. ¿Sí? Y de repente uno piensa que es algo que, sí, es que soy ansiosa. Pues sí, pero pues es como decir, sí, tengo diarrea. No, no debes vivir todo con el tiempo, ¿no? Exactamente, no debes vivir con diarrea. Sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tuve una pérdida, sabía que me iba a deprimir médicamente. Yo dije, esto me va a golpear muchísimo. Y dije, necesito ayuda. Tomé el teléfono, busqué primer psiquiatra que encontré. ¿Por qué psiquiatra? Pues porque yo no sabía en ese entonces muy bien a dónde buscar. Claro. Mi formación médica pues me dijo, bueno, lo primero que sé es psiquiatría, ¿no? Tómate estos antidepresivos, tómate esto y vienes conmigo cada 2 semanas. Cada 2 semanas, pero no, 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Sí. Wow. Claro, cuando de repente te avientan y te dicen, tómate estos antidepresivos, pues tú dices, no. Sí. Dices, no, yo no necesito esas cosas. No, pues sí. Sí las necesitas. Desgraciadamente también tengo muchos pacientes, no en psicoterapia, sino médicos, adultos sobre todo, que utilizan antidepresivos de manera tan larga, pero nunca llevan terapia. Entonces, un antidepresivo de larga evolución, pues realmente no. ¿Y eso es algo, por ejemplo, lo que generas como resistencia? No es que sea resistencia, pero es como si estuvieras tapando el sol aquí todo el tiempo. O sea, realmente no resuelves el problema. Sí. Lo ideal es tomar antidepresivos por el tiempo que tu profesional, en este caso sí sería psiquiatra, porque son los que pueden prescribir. Sí. Y ya después la terapia te saca de ese hoyo. Okay. Y entonces te saca de ese hoyo y dices, ya no más antidepresivos. Pero sigues con terapia y de ahí agarras vuelo. Claro. Y por ejemplo, hay como un tiempo, digo, cada proceso de cada persona es diferente. O sea, pero tú piensas que después de X cantidad de meses ya es de que te estás pasando con la cantidad de antidepresivos que estás tomando. No creo que haya un tiempo específico. Tu psiquiatra te lo debe de decir. En mi caso, por ejemplo, fueron 8 meses. Dicen que hay una regla no escrita que por cada breakup son 8 meses por cada año de relación. No me crean, no sé, no existe. Por ahí dicen. A mí una psicóloga me dijo que eran 2 años. ¿Por cada año? No, en general. O sea, cualquier relación. Que no todos venimos con las mismas herramientas emocionales. ¿Sí? Si te criaron con algunas herramientas que sabes de que tus emociones son diferentes, que puedes tenerlas, que está bien tenerlas, que está bien que te enojes, que llores, que veas a Chico y chilles y después te recuperes. Pero hay gente que no le dicen, es que llorar es malo, no seas débil, se te va a pasar, vas a estar bien, deja de llorar. Consíguete otro. La clásica, ¿no? Más o menos, sí. Entonces también depende de cada persona qué herramientas tenga y va a poder salir. Hay gente, por ejemplo, que también es muy común, y yo lo viví, yo fui esa persona, que se vacían en otra persona. Sí. Llegan y tengo todo y aquí me meto contigo y de repente eres todo para mí. Y esa persona se va y te deja vacía. Sí. Te deja vacía, boludo. Te deja. Entonces, pues, pierdes muchas cosas. Y, por ejemplo, esto es algo que en la adolescencia pasa mucho. ¿Por qué? Porque en la adolescencia todo es totalitario. Sí. O sea, la adolescencia es un... De hecho, hay algunos autores que dicen que es una catástrofe. Porque en realidad
no solo los cambios hormonales, te empiezas a sentir dueño del mundo y tú todo lo puedes y es el amor de mi vida a los 16 y pues sí, porque has vivido 16 años y ese es el amor de tu vida, ¿no? Justamente, sí. Pero de repente terminas con el novio a los 16 y todo el mundo se te viene abajo, o sea, es todo al máximo. Entonces, la adolescencia es uno de esos periodos en donde también todo se desboca y uno no piensa que puede necesitar ayuda. Sí, y por ejemplo, o sea, yo creo que empecé a tener interacción con psicólogos y todo ese tema probablemente como a los 19, ya siendo mayor de edad. ¿Qué sucede con alguien, no sé, de 14, 15 años que quiere ir a terapia? O sea, hay un proceso que tus papás tengan que tutorear, llevarte la mano, o sea... No llevarte de la mano, pero estar de acuerdo con ello. Okay. ¿Por qué? Porque sí, y también pasa, sí tengo, no me ha pasado a mí personalmente, pero sí tengo colegas que tienen pacientes adolescentes y de repente empieza a haber progreso y los papás se asustan por cualquier cosa que salga, ¿sí? Que un trauma que no quieren ver, alguna otra cosa que de repente uno descubre en sí mismo y los papás no, ¿cómo crees? Claro. Entonces, no, ya no. Y si ellos dicen ya no, no hay manera en que podamos seguir, sí. Legalmente no podemos hacer nada. Claro, lo ideal es también no tanto aguantar, pero también echarle la mano a los papás. De alguna manera, la mayoría de ellos, pues lo único que quieren es protegernos, pero a veces no saben cómo. Sí, claro. Muchos de los grandes errores, incluido uno personal, es que los padres tienen no te pasó nada. Ah, sí. No, olvídalo. Haz de cuenta, te cortaste, te ponen un curita. No, y listo. No pasó nada. Sí, como, no, o sea, negarte tu derecho a sentir o a pensar. No tanto eso, pero cuando hablamos de abusos, desgraciadamente la mayoría de los abusos no son solo físicos, sino sexuales, en la infancia y en la adultez también. Lo vivimos día a día. Sí. Digo, basta ver nuestras noticias. No pasó nada. Claro. No. Sí, no hables de ello. No. Y creo que también hay mucho esa cultura como de la vergüenza. Sobre todo en las mujeres, ¿no? O sea, de que no, ¿cómo vas a decir que tu tío, tu primo, tu... Y esa es otra grande, pues no diría yo ventaja porque no lo sé, pero es algo que enfrentan ahora los jóvenes, porque ahora ya se dudan. ¡Ya dudan! Sí. Entonces ya dicen, no, ¿por qué? Ay, creo que me pareció ver varios videos ahora con esto de los movimientos de Black Lives Matter. Ajá, sí. Que hay una niña, creo que de prepa, y ella le explicaba a sus papás, es que cómo no puedes entender que ellos son una minoría y bla, 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 y los papás, es que no, ¿por qué cometen? O sea, son estratos totalmente diferentes, pero ya ahora esta generación dice, no. Tengo una duda. En diferentes episodios, en diferentes posts que he hecho, sobre todo en TikTok con Reels, ahora con esa novedad, mucha gente me ha preguntado de que, oye, ¿cómo le puedo hacer si, por ejemplo, yo quiero ir a terapia, reconozco que tengo problemas, reconozco que, no sé, puedo trabajar en mí mismo, pero por X o Y razón mis papás son o los generantes de todo esto, porque aún vivo con ellos y no puedo salirme, o no puedo ir a terapia por algún obstáculo, ya sea económico o porque soy menor de edad? O sea, como que ¿cuál consideras que sea la mejor manera de llevar esto? Bueno, la verdad es que opciones hay. La cuestión de una persona menor de edad es que casi siempre piden autorización de los padres, pero hay, sobre todo ahora con la pandemia, también se elevó mucho la cantidad de centros de atención gratuitos por videollamada. De hecho, yo tengo pacientes que atiendo de psicoterapia por videollamada, a la distancia. Tiene beneficios y tiene algunas desventajas, ¿no? El ambiente en vivo también es otra cosa que te aporta muchas cosas más, pero si estás en esa situación, puedes buscar. Hay líneas de teléfono, o sea, no las conozco, pero sí sé que hay. En algún momento las busqué para amigos. ¿Por qué? Pues porque no le puedo dar terapia a mis amigos, ¿verdad? Sí. Y también situaciones económicas donde te dicen, es que no puedo por esto. El primero que se pone excusas es uno. Claro. Y es que no me va a alcanzar. Y es que no. Por cualquier cosa. Opciones hay. Gratuitas, buenas, por videollamada. Que más necesitas un espacio donde puedas estar cerrado, obviamente es lo ideal, y empezar a tomar terapia. Y por ejemplo, y estas, digo, a lo mejor lo mencionaste y se me fue, ¿son de gobierno o son de instituciones privadas? Ahora con la distancia y la tecnología, pues incluso hay organismos internacionales, está la PAHO, que es, sin mal no recuerdo, la Asociación Panamericana de la Salud. Hay organizaciones gubernamentales también. Si tú pones en Google psicoterapia gratuita online, te van a aparecer muchos números. Tengo amigos en el extranjero y hice exactamente lo mismo con
Brasil y me aparecieron líneas. Ah, súper bien. Pero bueno, tú los puedes ayudar hasta cierto punto. Claro. La persona tiene que decir, ok, vamos a ver. Sí. Porque les puedes decir y ellos, no, es que no. Y Sí. pues no, es no, porque también es resistencia. Da miedo. A veces no creen que, no, es que no, yo no necesito eso. Afortunadamente, lo vuelvo a decir, estamos ahora como más curiosos y de que todo el mundo dice, ay, ir a terapia, y los memes te dicen terapia, ve a terapia. Y yo creo que es lo mejor que podemos tener como generación. Sí. Porque en realidad, y también me lo pregunto yo, si mis padres hubieran tenido terapia, yo creo que muchas cosas habrían sido diferentes para mí. No digo que mis papás hicieron mal, hicieron lo mejor que pudieron, me quisieron todo lo que pudieron también, pero si nuestros padres hubieran ido a terapia, y yo los invito a que se lo pregunten. No sé quiénes son padres, yo no soy mamá todavía, Sí. pero tomo terapia desde hace muchos años. Me cambió la vida y lo sigue haciendo. No es como que, ya fui a terapia y ya me compuse. No, es algo que generalmente escarbas como va avanzando tu vida. Y es bastante bonito cuando aprendes a conocerte, a decir, Doria, ya sé por qué te pasa esto. Esto no es tuyo, esto es de este lado, y empiezas a decir, sí, ya sé. Y te entiendes mejor y te caes mejor. Sí, te claro. caes bien, porque a veces no te caes bien y no Pasa. te gusta decirlo. Es difícil. Sí, no, y aparte el conocimiento es poder, o sea, que dices de que, bueno, ya entendí a lo mejor que me causa ansiedad el agua y ya sé que no estoy loco por tenerle miedo al agua, sino sé que tengo este background. Saber y sentir es difícil. Una de las frases que más me gusta es que pienso que pensar es difícil, pero siento que sentir es peor. Porque uno puede pensar que no está loco, pero sentir muchas cosas que a uno lo hacen sufrir. Sí. Es un término que también en los años anteriores era, no, es que se está loco. Y ahora no es que se está loco, ya es lo de eso hasta Algo más diferente. padre, ¿no? Algo divertido. Yo creo que lo mejor que toda persona puede hacer, así como va a su chequeo médico para saber que la presión está bien, que tu pulso está bien, que tus laboratorios están bien, un chequeo emocional con un profesional también te ayuda a saber que vas bien. ¿Sí? A lo mejor no tienes un trauma que sacar, qué bueno. Ves una vez al mes, o lo que te diga tu profesional, saca. Sí. Hay cosas que, por ejemplo, en casa no puedes sacar porque temes lastimar a tu familia. Claro. Estás preocupado por algo, llegas del trabajo y dices, tengo problemas en el trabajo y los voy a venir a soltar acá en casa. No, búscate un espacio y entonces aquí a esta persona que está capacitada para recibir todo, le vomitas todo lo que quieras Sí. y lo sacas y dices, Entonces esa persona te lo regresa y te dice, puedes hacer esto y esto. Ya llegas a casa con otra cara. Y eso también pasa muy desapercibido porque uno piensa que son los problemas del trabajo que pues todo el mundo los tienen. Pues sí, así como la presión alta, pero de todas maneras tienes que tomar medicamentos para bajarla. Exacto, sí. No, y creo que está cool también, aparte de ir a terapia y no como desembucharlo con a lo mejor gente que no está preparada, es también tienes una perspectiva completamente ajena a tu contexto, ¿no? O sea, de que si ya sea con tu trabajo, con tu familia, donde tienes problemas, pues el que tú, una persona que a lo mejor ni los conoces, me des tu input desde un lugar mucho más imparcial, creo que te abre los ojos. Por eso también recalco que es muy importante que aparte de que no los conoces, tienes que hacer cierto clic. Porque tú puedes decir, y tengo muchos amigos que me lo dicen, no, es que estoy yendo al gym. Está perfecto, ¿sí? Pero tu conocimiento de ti mismo, si tú solito te guías, vas a dar vueltas en círculos. Claro, sí. O sea, es como que yo conozco de mí lo que yo quiero saber de mí. Pero si de repente, y eso no cambia, ¿eh? Nadie se conoce mejor que uno mismo. Pero si tienes una guía que te dice, mira, yo creo que esto va por aquí, ¿qué te parece? Y tú dices, y te empieza a caer el 20. Sí. Empiezas a decir, sí, es por acá. Entonces te empiezas a conocer mejor. Pero para eso es un profesional, porque en realidad todo mundo, y espero que esto sea lo más común, yo creo que sí, tenemos a alguien a quien contarle las cosas. Tenemos un amigo, oye, es que me siento mal por esto, y tu amigo te va a decir, yo creo que lo mejor que puedes hacer es esto, ¿no? Sí. Pero cuando tienes un background profesional, puedes ver un poquito más claro, es un entrenamiento que te hace estudiar mucho para saber qué cosas hay detrás, qué puedes ver, y a veces nos equivocamos, o sea, se vale dudar de tu terapeuta. Sí, somos humanos. Y también yo le digo a mis pacientes, mira, yo creo que puede ir por aquí, pero tú dime, si no te cuadra, pues no es esta, Sí. es la otra teoría, y vamos a seguirle buscando. Y en esa búsqueda, cuando ya llevas a alguien en la mano, si te da miedo caerte y aquí te apoyas, para eso es el terapeuta. Lo puedes odiar, lo puedes amar, pasan muchas cosas, pero es parte de la terapia. Sí, es un confidente más. Sí, un confidente más, además. Lo que necesites que sea el terapeuta, lo va a hacer. ¿Sí? Es parte de lo que te decía que es la transferencia. A veces estás peleada con mamá
y llegas y le avientas todo al terapeuta y no se lo estás aventando a él, estás aventando a la mamá, pero lo estás usando para eso. Entonces, es una persona preparada para eso. Pero si tú llegas a tu casa y estás enojado con el del trabajo y llegas y le gritas a tu esposa, pues tu esposa no va a saber. A lo mejor y sí, ¿no? Si tú vienes peleado con alguien más y me lo vienes a echar a mí. Pero entonces lo menos. Se pasa a la esposa y la esposa empieza a regañar al hijo y el hijo al perro y así como el meme que dice... Se va pasando. Exacto. Entonces, cuando tú cortas la línea de que empiezas a... no, yo creo que lo mejor lo saco acá, lo vomito acá, que me lo regresen ya un poquito triturado y digerible. Claro, no es algo fácil. La mayoría de las veces no son cosas que sean tan fáciles, pero yo les invito a todos que vayan a terapia. Es lo mejor del mundo. Y, por ejemplo, aparte de ir a terapia, que me parece esencial en cualquier escenario, inclusive si eres consciente o inconsciente que tienes algún tema, ¿cuáles serían como otros 4 o 5 tips que le dirías a la gente en general sobre su salud, tanto mental, física, emocional? Está bien sentir. Se vale, ¿sí? La tristeza nos enseña cosas. La tristeza es sabia cuando la sabemos disfrutar, porque hasta eso creo que se puede disfrutar, ¿sí? Se vale también no querer sentir. A veces uno sufre por sentir y a veces uno sufre por no querer sentir. ¿Sí? A veces el dolor viene de diferentes formas. Lo primero yo creo que se deben preguntar es, ¿soy una persona... bueno, no preguntar, sino tratar de decir... soy una persona compleja, todos somos complejos, todos tenemos cosas. Sí. Y eso está bien, porque a veces los que peor nos juzgamos somos nosotros mismos. Los que peor que no queremos aceptarnos somos nosotros y andamos buscando que nos acepten allá afuera. Sí. No, está bien. Está bien dudar, está bien tener miedo, sí, está bien no tenerlo, pero también se vale pedir ayuda. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Tal vez no te da confianza un profesional, háblale a tu amigo. Háblale a tu mamá. Necesito ayuda, me siento así. A lo mejor te hizo llorar una película. Pues llora con tu amigo. O llora con tu perro. Sí. Yo creo que en realidad a lo mejor suena muy sencillo. Yo ya pasé por ahí. Cuesta mucho trabajo decir necesito ayuda. Que necesitas y que te ayuda mucho. Te cambia la vida. Ojo, desgraciadamente también hay personas profesionales. Y eso también lo digo por experiencia. He tenido personas que no se comportaron de manera profesional conmigo. Las primeras veces que fui a buscar terapia tuve muy malas experiencias. Ahora sé que no fue nada ético lo que a mí me pasó. Y entonces tú llegas con un profesional y llegas en un estado vulnerable y ese profesional puede hacer cosas buenas, pero también puede hacer cosas malas. Sí. También tu instinto siempre te va a ayudar. Si aquí algo no te gusta, el siguiente. Sí, que nos regresa a lo que decías de cuestionar, o sea, cuestionar tanto la solución que te dan como las intenciones de la persona y como también pues sus credenciales, ¿no? O sea, claro, y nos hacen quedar mal. Claro, ¿sí? Casos ha habido desgraciadamente, porque llegas y le pones tu vulnerabilidad a alguien más y ese alguien más tiene que estar capacitado para saber cómo manejarla. Sí. Es como tal vez un anestesiólogo, ¿no? Que va a operar y dices, ok, le pongo tanto, mido tanto. Sí. Porque si no se te puede ir la mano. Definitivamente. Y pues somos humanos, o sea, los médicos, los terapeutas somos humanos y tenemos que también vigilarnos. O sea, lo correcto es que tú como terapeuta lleves terapia y revises lo que haces. Entonces, no me acuerdo cuál era tu pregunta, pero ya me fui por ahí. Eran los 4 tips, pero creo que está bueno. Creo que di muchos, no lo sé. Sí, no, creo que definitivamente. Y pues creo que, o sea, no sé, creo que obviamente ese tipo de conversación que tenemos justo ahora probablemente genere más dudas que respuestas. Sí. Yo invito a la gente que además de haber escuchado esto, pues que sí se acerquen a alguien, ¿no? O sea, como comentabas, yo creo que es súper valioso el aprender a pedir ayuda. Creo que es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho a través del tiempo. Aceptar que necesitas ayuda en cualquier tema. Creo que es muy importante encontrar ya sea gratis, un psicólogo, un psiquiatra... Sí. Alguien, güey, con quien tú quieras hablar, que intentes hablar y pues perder un poquito de miedo a, no sé, a conocernos un poquito más a nosotros. Es un camino divertido, difícil a veces, te revuelve muchas cosas, pero por ejemplo, si tienes al mar y tienes que escarbar cosas que tienes enterradas, pues la arena se va a mover y va a ser un caos. Sí. ¿Sí? Y mientras se vuelve a sentar, cuando veas cómo va cayendo, te vas a sentir mal, vas a sentirte perdido y que todo se revuelve. Así es parte de avanzar un poquito más. Revuelves todo para ver qué tienes ahí abajo y entonces ya dejas que... Y se arregla de nuevo. Pues no tanto se arregla, porque en realidad hay heridas que pues ahí se quedan como cicatrices y la mente también tiene heridas, las emociones también. Claro. Pero puedes seguir con ellas.
Sí se vale encontrar una prótesis para una pierna que ya no tienes. ¿Sí? No va a volver a crecer esa pierna. No va a volver a crecer, pero puedes funcionar, puedes ser feliz. Yo creo que todos nos merecemos ser felices. Y eso es algo que si nos ayudan, pues qué bueno. Historias terroríficas allá afuera hay muchas. Gente que sufre, hay muchas. El dolor de cada persona no se minimiza porque el de otro sea mayor. Justo. Sí, si a mí me duele un dedo y a ti la pierna, los dos podemos recibir ayuda. Sí. Y eso es algo también que dicen, no, ¿cómo vas a sentirte mal si el otro está peor? Sí, ¿no? Se vale sentirte mal. Es un camino muy individual, ¿no? Así es. Pero sí se puede. De que se puede, con ayuda, paciencia, amor por uno mismo, se puede. Magnífico. Bueno, lo que sí puedo rescatar es que me gustó mucho eso de que digas de que todos vamos a ser felices. Creo que eso es bien importante. O sea, que la empatía ni nos excluya a nosotros mismos, ni como que neguemos el dolor ni el camino de alguien más. Creo que es bien importante también identificar que, por ejemplo, tú puedes, no sé, ser rico pero aún así estártela pasando mal, o tú puedes ser pobre y estar pasando mal en cosas bien diferentes. Entonces creo que ese es un learning súper importante. Y bueno, no sé si aquí te gustaría mencionar dónde te pueden encontrar en social media, si alguien quiere saber más sobre esto o seguirte simplemente. Bueno, realmente mi social media no se dedica a lo que hago. Sí tengo pacientes de psicoterapia, sí tengo pacientes de medicina. Admiro mucho a la gente que hace contenido, porque yo a veces he pensado que, no a veces, últimamente he pensado mucho, que todo el mundo tiene algo que expresarle al mundo. Entonces, mi cuenta de Instagram es Doggy Hauser, por ahí me vas a etiquetar, pero es mi cuenta personal, realmente no publico cosas. Por ahí sí tengo un video de un congreso del año pasado, pero y de vez en cuando haces lives por aquí y por allá. Claro, yo encantada de platicar de esto, pero no me dedico a este contenido. A eso lo dejo a personas como tú que saben editar y estas cosas. Gracias. Pues yo nada más vine a hablar y decir un montón de cosas. No, pues para mí es un honor y un placer tenerte aquí el día de hoy, y me parece magnífico si alguien decide buscarte e indagarte ahora que te traje claro, con todo este contenido, y ya, obviamente, pues decidirán ustedes qué onda. Pero nada, la verdad es que muchas gracias por todo el input. Creo que es un tema que podría darnos milenios y seguir platicando al respecto. Pues nada, seguramente habrá otro episodio más en el que vamos a platicar. Esperemos que sí, no me critiquen mucho, pero bueno, yo sé que todo es criticable, insisto. Puedo tener experiencia en muchas cosas personales, pero no soy experta en ninguna. Los invito a que duden, a que se pregunten. Muchas gracias. Admiro mucho lo que haces, no solo por la capacidad que tienes de mover la cámara y evitar que yo rompa esto, pero por andar comunicando cosas. No siempre es fácil comunicar y pues disfrútenla. Gracias. Pues bueno, entonces con esto nos retiramos. ¡Lili! ¿Me aguantas a entregar el café o...? Pues si quieres ahorita que esté... Eso ya es blooper, ¿no? Ay, se ve más feliz con su garrafón de café. Un café que me miente de manera deliciosa. ¿Un café qué? Que me miente de manera deliciosa. Claro que sí. Sí, el decaf es... me gusta dipear mi pollar en café. Perfecto. Ok, entonces estamos hablando de cómo romper la barrera de los jóvenes Sonido. con... No, ok. Sí. ¿Qué? ¿Ahora el sonido? No, ok. ¿El sonido? Continúo. ¿Cuál sonido? Un muy buen chiste le das de pasar, güey, la revés. Me pediste ser más suelta. ¿Cuál sonido? La barrera de sonidos se dice cuando... De que a Rocket, tipo, sale del... Let it go, let it go, let it go. Ay, perdón, mi intelecto no me dio. De que me ardía de que 404 did not understood shit. Yo te introduzco la pregunta. Introdúceme lo que quieras. Señorita Doria, tengo una pregunta. Por ejemplo, en diferentes podcasts que he subido, en diferentes posts, ¿de qué se está usted riendo, señorita? Señorita, ya no soy. Señorona, doña, porque en España es doña.